Pues muy buenas tardes a los valientes de David. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Pues sabéis que cuando un joyero quiere hacer resaltar el brillo y la belleza de las joyas, las coloca sobre un fondo de terciopelo negro. Y cuando el Señor quiere hacer resaltar el carácter y el testimonio de sus hijos, también nos coloca sobre un fondo oscuro para ver cuánto de ese fondo oscuro se resalta. El pasaje de esta tarde posiblemente sea un poquito el más denso. Sé que es domingo por la tarde, pero habréis tomado un buen café, espero. Espero no hacerme pesado, pero reconozco que es un pasaje lleno de sentido y de contenido profundo, y donde el Señor quiere hacer que reflejemos nuestro propio carácter como cristianos en este tema sobre el amor y la compasión. Fijaros que hemos venido hablando de cómo se buscan la visión y la misión, de cómo también se encuentran. Fue el segundo día. El tema, ¿me lo recordáis ahora? La humildad y la unidad se encontraron. Vimos esta mañana el tema del servicio y la consagración. Y vamos a ver cómo el amor y la compasión necesariamente tienen que ir juntos, aunque parece algo obvio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Romanos capítulo 12. Vamos a continuar con el resto del capítulo que dejamos sin ver el tercer día. Los versículos 1 al 8 de la carta a los Romanos, de este capítulo 12, el apóstol nos ha venido hablando, reiterando acerca de la entrega incondicional de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, de la importancia de la humildad, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, la importancia de la unidad en el contexto de los dones, y también la importancia de la diversidad de estos dones. Pero ahora el apóstol nos va a seguir hablando del ingrediente más importante. Si estos ya lo son, ahora viene la guinda del pastel, el ingrediente más importante para la salud de cualquier hijo de Dios y de cualquier iglesia del Señor. Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pues sí, Padre, ayúdanos, confróntanos, afirma, Señor, nuestros pies en tu palabra, en tu verdad. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre y de escuchar una vez más tu voz. Alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Pues quiero hablar del amor y de la compasión en dos direcciones que, por supuesto, se complementan entre sí, como a las dos alas de un avión, las dos caras de una moneda, las dos hojas de una tijera. No nos podemos quedar con una parte y con la otra no.
porque todas están juntos dentro del mismo párrafo, de la misma enseñanza, y es una misma unidad de pensamiento. Amor y compasión, por supuesto, hacia nuestros hermanos en Cristo. Versículos 9 al 16. Y aquí encontramos, por lo menos, los que tenéis ahí para anotar, vais a poder trabajar un poquito más que estos días. Tenéis al menos 12 ingredientes básicos de cómo estas joyas colocadas quizás sobre un fondo de terciopelo negro en tiempos difíciles, esto tiene que resaltar ahora más que nunca en nuestras propias comunidades cristianas, en nuestras propias familias, en nuestras iglesias. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Primer ingrediente del amor y de la compasión hacia nuestros hermanos tiene que estar caracterizado por la sinceridad. El amor debe ser sincero entre nosotros, sin hipocresía. En otras palabras, que el amor entre nosotros no sea como una comedia. La Iglesia no debe convertirse en un escenario de actores que representan una obra de teatro, porque el amor y la hipocresía se excluyen entre sí. El amor, esto es obvio, es importante, sin embargo, hay que reconocerlo y recordarlo, debe ser sincero. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En segundo lugar, es un amor con discernimiento. Discernimiento es lo que tenéis ahí que colocar. Tenéis puesta la inicial, la primera letra, D. ¿Por qué con discernimiento? Porque el amor no es un sentimiento ciego, como a menudo se entiende. El amor discierne. Y el amor aborrece todo aquello que no es correcto. Es cierto que el amor cubre multitud de faltas, pero eso no quiere decir que pasa por alto la maldad y el pecado. El amor corrige. El amor verdadero corrige. Y el verdadero amor no traga con todo, sino que discierne lo bueno y lo malo. Amaos los unos a los otros, sigue diciendo el texto, con amor fraternal. El tercer ingrediente de este amor hacia nuestros hermanos está caracterizado por el afecto. Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Amarse con amor fraternal es respetarse, es considerarse uno al otro, respetar la opinión contraria, sin ponernos siempre a la defensiva o contestando inmediatamente con lo que consideramos que es la verdadera razón. Este afecto entre nosotros dependerá mucho de la idea que tengamos de lo que es la Iglesia. Si entendemos que la Iglesia es una familia, la familia de Dios, este amor se mostrará en el afecto mutuo. Entre otras cosas porque nadie quiere hacer daño a su familia. Y por lo tanto tendremos que mostrar afecto en esta expresión de amor fraternal. La familia, así como la Iglesia, puede vivir con muy pocas cosas. Tampoco se necesita tanto, pero no puede vivir ni sobrevivir sin afecto y respeto. En cuanto a honra, en cuarto lugar, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Por lo tanto, honra. La honra que nos debemos unos a otros tiene que ver con el aprecio y el reconocimiento mutuo. Tenemos que honrarnos. No solamente respetándonos, como hemos dicho antes, sino también podernos decir gracias por lo que haces, gracias por quién eres, aprecio, reconocimiento. Y esto está en sintonía con las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En quinto lugar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ingrediente de este amor y de esta compasión es el entusiasmo. Diligencia, fervientes en espíritu, servicio al Señor. Y este fervor se alimenta de la relación con Cristo y de la buena relación con el pueblo de Dios, convirtiendo nuestra vida en satisfacción
y en contentamiento. Gozosos en la esperanza, versículo 12. En sexto lugar, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mientras que esperamos la venida del Señor, soportamos la tribulación, perseveramos en oración, y esta paciencia de la que habla aquí el texto tiene que ver con alargar el ánimo. Alargar el ánimo, personas que se aman, que se cuidan, en medio de las dificultades del camino. Y esto tiene una nota de esperanza. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Otra versión dice, ayudad a los hermanos necesitados. Y como creo que dije el primero o segundo día, la Iglesia existe para servir a las personas. Y la Iglesia quiere decir personas, no edificios, personas que se aman, que se cuidan, que se respetan entre sí, fomentando la relación y la comunión práctica y mutua. Practicando la hospitalidad, versículo 13, punto 8. Practicando la hospitalidad. Sé que ahora los tiempos han cambiado. Las casas antes no eran tan seguras, o los hoteles, mejor dicho, como lo podían ser ahora, o las pensiones en los tiempos del apóstol Pablo. Y estar en casa de un creyente era el lugar más seguro donde estar. Y con seguramente mayor higiene y mayor cuidado. Pero no tendríamos que rebajar este principio de podernos hospedar unos a otros y de poder hospedar a hermanos, obreros, misioneros, que como aquí también los tenéis y van llegando, practicando la hospitalidad. ¿Qué sucede cuando abrimos nuestras casas? ¿Qué experiencias podemos compartir del bien que recibimos los que recibimos a otros? Y aquí podemos compartir, si alguien quiere y tiene la experiencia o quiere decir algo. Yo estoy agradecido que estamos hospedados, digo estamos, aunque no ha venido mi esposa Loli, es como si estuviera aquí. Estamos hospedados en casa de una familia joven, de un matrimonio joven. Y lo agradezco profundamente porque generalmente cuando me invitan o nos invitan a predicar a otros lugares, no solemos estar en casas de matrimonios jóvenes. La hospitalidad, al igual que en otros aspectos, otras virtudes de la vida cristiana, digamos que las hemos ido dejando a lo largo del tiempo en el camino. Y pareciera como que es muy complicado recibir a alguien en casa por 1 o 2 días o 3 días. Y a veces hay hermanas que se abruman pensando, bueno, ¿qué le voy a poner de comer a este predicador que viene estos días? Un puchero. Pues lo que uno come habitualmente. Es que una vez me pasó, 2 veces me ha ocurrido. Y no lo sabía hasta que llegué al aeropuerto, que vinieron a buscarme y me llevaron a un hotel. Claro, estuve súper cómodo. Las 2 veces viajé solo en esa ocasión. Y los hermanos lo hacían para honrarme y darme lo mejor. Y sin duda que fue bueno porque, vale, tú pude tener las mañanas para estudiar en un lugar tranquilo, bajaba a la cafetería para desayunar. Pero yo me conozco y sé dónde me gusta estar más. Me gusta estar con la gente, me gusta estar con mis hermanos en sus casas. Y si en esas casas hay niños, todavía mejor. ¿Sabéis qué pasa cuando uno se abre la casa? Quizás es por eso que es difícil la hospitalidad. Uno se hace vulnerable. Cuando uno abre la casa no deja de ser una extensión de ti mismo, aunque te inviten solamente para comer o para cenar. Generalmente después de esa cena o comida surge una conversación. Y cuando uno conversa en la casa, se hace vulnerable. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Es bueno. Eso es bueno. Yo quería destacar aquí que cuando abrimos nuestro hogar para recibir a otros hermanos, hacemos más auténtico, por lo menos más cercano, nuestro cristianismo. Es decir, ponemos en práctica aspectos sencillos de la vida cristiana que siempre han estado ahí. Claro que podemos comer juntos en la iglesia y es una buena práctica también, pero cada vez lo hacemos menos, lo de comer juntos, lo de hospedarnos en casas. Alguien dijo muy bien una vez que si comeríamos más a menudo juntos,
nos merendaríamos menos. Es bueno pasar tiempo juntos. Ahora sí, hospedarse sin murmuraciones, diría el apóstol Pedro, ¿no? Sin murmuraciones. Cuando hospedamos a alguien, hacemos que nuestros bienes sean compartidos. Compartimos habitación, cama, comida. Hacemos incluso más cercano el Evangelio a nuestros hijos. Llama la atención que la familia donde estoy hospedado, sus respectivos padres han sido también buenos hospedadores. Es curioso cómo los niños son perfectos imitadores y los jóvenes. Es que la fe, que es una decisión personal, es como el sarampión. Esto se transmite por vía de contagio. Cuando uno vive la fe en las cosas sencillas de la vida, eso se transmite, sin que los padres estén pensando, ala, esto lo voy a hacer para que mis hijos aprendan. No, no. Los padres lo hacen por amor al Señor y los hijos lo ven. Para mí es un privilegio estar en vuestras casas. Sé que no hay tiempo para más. Y conocer no solamente vuestros nombres, el nombre de vuestros hijos. Y para mí es un privilegio orar por ellos. Sobre todo si conoces de ciertas dificultades que esos niños tienen o sus padres están pasando. Es la mejor iglesia, el hogar, la primera iglesia por lo menos. Y hacemos además que toda la familia participe. Hospitalidad. Versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y aquí lo he querido llamar que debemos de tener buena voluntad. Luego explicaremos más esto porque el apóstol abunda en esto. Aquí el apóstol toma prestadas las palabras mismas del Señor Jesús cuando dijo, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y este texto, este versículo 14, es un anticipo ya de lo que vamos a ver en los versículos 17 al 21. Por lo tanto, buena voluntad por nuestra parte de bendecir a otros. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. El amor nunca debe estar alejado ni de la alegría por aquellos que se alegran o de la pena por aquellos que sufren. El amor muchas veces canta y otras veces llora, mostrándose solidario, compasivo con las emociones y experiencias de los demás. Versículo 16, punto número 11 ya, de los 12 ingredientes, el 11. Unánimes entre vosotros. Una vez más, el apóstol aquí, ya lo haría en el capítulo 14 y capítulo 15, hablando de la importancia de guardar la unidad y la unanimidad, porque esto siempre está en juego. Los conflictos que surgen en los capítulos 14 y 15, que siguen más adelante a esta epístola, pues tenían que ver con los llamados hermanos fuertes y hermanos débiles, con aquellos que consideraban que había días sagrados y días no tan sagrados, que algunos consideraban un día más importante que otro, que otros consideraban iguales todos los días, que unos decían que no había que comer carne sacrificada a los ídolos. Los gentiles no tenían tanto problema, pero sí los judíos convertidos a Cristo. Y en la Iglesia nos encontramos siempre con diferentes ideas, diferentes posturas, diferentes visiones, diferentes sensibilidades. Pero lo más importante no son las diferencias, que también las hay en el matrimonio, por ejemplo, sino lo que está en juego siempre es la unanimidad. Dice, unánimes entre vosotros, manteneos enfocados en el Evangelio de Cristo, unánimes entre vosotros. Y la expresión es idéntica al ruego del apóstol Pablo a los filipenses, para que sean de un mismo sentir en el Señor, unidos en un mismo parecer, en un solo espíritu. Si esta armonía y si esta unidad están presentes, entonces estará presente también el servicio conjunto y el trabajo en equipo. Yo he aprendido a través del tiempo que el hecho de que tengas trabajando contigo a alguien que piense igual como tú, eso no significa que vais a poder trabajar mejor juntos. Hay sensibilidades distintas, hay experiencias de vida diferentes cuando uno viene a la iglesia del Señor.
Una de las experiencias quizás más fuertes que nosotros hemos tenido como iglesia a lo largo de los años es ver en la iglesia a una familia donde él es guardia civil, allí en el cuartel de Inchaurrondo, que fue tan popular y que ahí sigue. Y ver cómo se convirtió del mundo de la Cale Borroca, gente que ponía barricadas y que se convierten a Cristo y vienen a parar a la misma iglesia. Y esto nos puede parecer a nosotros novedoso y nuevo, pero ya el Señor Jesús, cuando llamó a los 12, de entre los 12 había uno que era publicano, Mateo, vendido a Roma, y tenía a Simón el Celote como otro discípulo suyo. Y el texto bíblico no nos entra a decir, bueno, ¿y cómo pensarían uno y cómo pensaría el otro? Posiblemente pensarían diferente, marcados por su historia personal. Pero fueron capaces de servir y trabajar juntos para el Señor y de ser una piña con su maestro para llevar el Evangelio a otros. Y nos tenemos que dar tiempo en la iglesia para poder escucharnos, para poder entendernos, para poder respetarnos. Que no estamos hablando de doctrinas fundamentales aquí. Unánimes entre vosotros. Y luego dice versículo 16 al final, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra versión dice, no seáis altivos, antes bien, poneos al nivel de los humildes y no presumáis de inteligentes. Bueno, no quiero insistir en algo que hemos hablado en cuanto a la importancia que tiene la humildad. Ningún cristiano tiene derechos exclusivos a la gracia de Dios. Todos somos importantes. ¿Y qué cuadro tan completo nos presenta aquí el apóstol acerca del amor? Y estos son algunos de los ingredientes que hemos visto. El amor es sincero, afectuoso, respetuoso, entusiasta, paciente a la vez, generoso, hospitalario, benévolo, compasivo, y se caracteriza tanto por la armonía como por la humildad. Yo creo que esto del amor y de la compasión en relación a la Iglesia del Señor lo tenemos claro, lo sabemos. No resulta a veces tan fácil en la práctica vivirlo. Pero este es el mejor taller de carpintería del Espíritu Santo, la Iglesia del Señor. Es aquí donde el Señor nos enseña a todos. Por eso es tan importante, así como no abandonamos a nuestra familia, o no debemos hacerlo, porque hemos hecho un pacto de amor con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, de cuidarlos, y nadie en su cabal juicio abandona a su familia. Tampoco debemos abandonar la Iglesia, porque es la Iglesia del Señor. Y es ahí, en la Iglesia, donde somos todos probados, donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a ser pacientes, afectuosos. Y a veces es más fácil huir que quedarse y aprender y avanzar. Y si esto lo tenemos claro, que creo que sí, por lo menos en la teoría, donde ya resulta bastante, seguramente más difícil es ver cómo el amor y la compasión ha de ser llevado también, no solamente al terreno de la iglesia local, sino al terreno de la sociedad en general. Versículos 17 al 21 nos habla explícitamente, no ya del amor y la compasión hacia nuestros hermanos en Cristo, sino el amor y la compasión hacia nuestros enemigos, incluso. Y estas palabras pronunciadas por el apóstol en los versículos 17 al 21 están en sintonía con el mensaje del Señor Jesús cuando dijo en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Son palabras del Evangelio, de la boca del Señor Jesús. ¿Cómo nos sentimos al escucharlas otra vez? ¿Y cuál fue, si recordáis, la primera reacción cuando la escuchamos por primera vez? Si tuviéramos que poner un título a esta parte final sería el mandamiento imposible. O sea, si ya tengo mis dificultades para amar a mis hermanos,
Pero ¿pensáis que es un mandamiento imposible? Si fuera imposible, el Señor estaría jugando con nosotros. Nadie dice que sea fácil. Como tampoco es fácil amar a los hermanos. Como tampoco es fácil aguantarse a uno mismo. Ni amarse a uno mismo con las rarezas que cada uno tiene. Lo que pasa es que somos siempre mucho más condescendientes, mucho más misericordiosos con nosotros mismos, porque no queremos dañarnos, que serlo también con los demás. Pero no es un mandamiento imposible. A lo largo de este capítulo hemos aprendido que cuando somos movidos por la misericordia de Dios y cuando nuestra mente está siendo renovada, versículos 1 y 2, nuestras relaciones son transformadas. El orden de este capítulo es este, no puede ser otro. Cuando por las misericordias de Dios nos entregamos a Él, cuando nuestra mente está siendo renovada diariamente, también nuestras relaciones están siendo transformadas. Nosotros tuvimos la amarga experiencia como iglesia de vivir el atentado de un hermano nuestro, sargento de la Guardia Municipal. Es un hermano diferente a este otro que os mencioné antes. No es fácil amar, ni perdonar, ni orar por aquellos que tú sabes que han matado a tu hermano en la fe. Y nosotros sabemos quiénes son. Y que algunos de ellos gobiernan ahora ayuntamientos. O sea que el tema nos toca de cerca, sea de un modo o de otro, a todos nosotros. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo a Dios, desarrollamos una correcta imagen de nosotros mismos, aprendemos a vivir en humildad y unidad. Cuando amamos como hermanos en la iglesia, en los ingredientes que hemos visto, aprendemos a amar un poquito más a nuestros enemigos. No podremos amar a nuestros enemigos si primero no amamos a Dios y nos entregamos a Cristo. No podremos amar tampoco a nuestros enemigos si no aprendemos a amar primero a nuestros más cercanos, antes que a los más lejanos. Y en esta última sección vemos cómo se combinan y contrastan entre sí el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Vemos los 4 elementos negativos en contraste con los elementos positivos. No maldigas, versículo 14, no pagues a nadie mal por mal, no tomes venganza, versículo 19, no te dejes vencer por el mal, versículo 21. Y estas 4 prohibiciones dicen lo mismo con palabras distintas, la represalia y la venganza para un hijo de Dios. Están absolutamente prohibidas por el Señor. No nos es permitido vengarnos ni tomar represalias. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. Ni Él se vengó, ni Él tomó represalias contra los que atentaron incluso contra Él. Esto no quiere decir de que no haya castigo para los malhechores, ¿eh? El capítulo 13 nos va a hablar precisamente de la función del Estado, donde Dios ha delegado responsabilidad para que el Estado castigue a los malhechores. Pero esa no es potestad de la Iglesia ni de los creyentes. En la conducta personal nunca debemos buscar la revancha, hiriendo ni a nuestros hermanos, por supuesto, pero tampoco a quienes nos han herido, a nosotros. Ya dije esta mañana que la ética cristiana no consiste solamente en no hacer lo malo, sino principalmente en hacer el bien. Y es por esto que a cada elemento negativo le sigue un elemento positivo de mayor valor. Así que no solo no debemos maldecir, versículo 14, sino bendecir. No solo no debemos maldecir, sino bendecir. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No solo no debemos pagar a nadie mal por mal, sino desearle lo bueno, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solo no debemos vengarnos, sino que debemos servir a los demás y buscar la paz,
Versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Veamos rápidamente los elementos positivos, que es lo que destaca el autor, el apóstol Pablo, que contrastan con las prohibiciones que acabamos de ver. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Ese es el espacio en blanco que ahí faltará en vuestras notas. Bendecid a los que os persiguen. Así nos lo enseñó el Señor Jesús. Mateo 5:44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En segundo lugar, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El amor siempre nos obliga a buscar lo mejor para todos, sin distinción de personas. Y finalmente, versículo 18, o en tercer lugar, versículo 18, estad en paz con todos los hombres. A diferencia del perdón, que es unilateral, la paz y la reconciliación es un camino de doble vía. Por nuestra parte, debemos hacer lo posible para estar en paz con los demás. Si el otro no responde a mi gesto de bandera blanca, yo no puedo hacer mucho más. Pero a nosotros nos toca estar seguros de que hemos hecho lo posible para restablecer la relación y la paz con otros. No es necesario que seas tú perdonado por otro para tú poder perdonar. La reconciliación es otra cosa. Es algo en dos direcciones. Versículo 19, en cuarto lugar, dejad lugar a la ira de Dios. No tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Y el ejemplo más claro, aparte del Señor Jesús, lo podemos ver en la actitud de David, cuando perdonó varias veces la vida de Saúl, que tanto males le causó, pero David no se vengó. También nosotros debemos aprender a dejar en las manos de Dios la justicia y el castigo que Él traerá a los que obran el mal. Vamos a buscar una cita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en quinto lugar, versículo 21, vence con el bien el mal. Qué expresión tan poderosa en tan pocas palabras. Vence con el bien el mal. ¿Sabes que a otra espada solamente le puede doblar otra espada? Pero a un corazón, por duro que sea, por malo y perverso que sea, solo le puede doblar otro corazón. Vence con el bien el mal. Y el apóstol aquí utiliza dos ilustraciones. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué resultado produce esto? Harás que le arda la cara de vergüenza. Porque lo que menos esperará alguien que no te quiere es que tú le expreses de alguna manera que sí le amas. Porque el amor no es tanto un sentimiento, no es tanto una emoción, aunque resulta mucho más difícil amar cuando el sentimiento y la emoción están presentes. Pero el amor fundamentalmente es una decisión. Es decir, yo decido amar o decido no amar. Igual que el perdón. No me sorprende cuando alguien me dice que yo no puedo perdonar. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo es que no siento perdonar o no puedo perdonar. ¿Y quién te dice a ti o me dice a mí que tengo que esperar a sentir perdonar o a pensar que yo puedo perdonar?
Si te han hecho daño, si me han hecho daño, de manera manifiesta, abierta o sin que haya tenido nadie la intención de hacerte daño, pero te han infringido un dolor. El amor y el perdón es una decisión. Y sucede que cuando yo decido perdonar en el nombre del Señor a esa persona, los sentimientos vienen después, nunca antes. La obediencia al Señor, y no tenemos por qué comprenderlo todo, pero obedecer al Señor en estas cosas básicas de la vida nos permite experimentar la liberación. No me extraña que los médicos, en general, digan que si los pacientes que vienen a su consulta se supieran perdonados, no tendrían necesidad de venir a la consulta, muchos de ellos. La falta de un espíritu perdonador en la gente de la calle, del mundo, origina innumerables problemas de tipo emocional, incluso físico. Eso está demostrado científicamente. Eso no quiere decir que todos los problemas físicos tengan un componente de falta de perdón, claro que no. Vence con el bien el mal. Esta demostración de amor produce un efecto o un golpe de efecto sobre la otra persona más poderoso que si le propinas un puñetazo. Si aquel que te quiere mal le ayudas en su necesidad, es muy posible que se avergüence de su conducta y quizás hasta te pida perdón. No sé si has tenido la experiencia. Por ejemplo, ¿has sabido de alguien del que hace tiempo que no ves, que no te trató muy bien, que te hizo daño, pero te han llegado noticias de que está enfermo en el hospital? Y decides ir a verlo, porque quieres verlo, quieres visitarlo, solamente para saludarle y preguntarle cómo estás. Y claro, los primeros sentimientos de temor, y bueno, pero no voy a ir a verlo porque hace tiempo que no lo veo, y además seguro que si me ve se va a poner, no, vete a verlo. Lo más probable que ocurra es que se va a sorprender de que lo visites. Y si encima tomas su mano, y no para recordar el pasado, sino solamente para orar por él y por alegrarte de verlo, eso cambia la historia. Porque lo más probable es que esa persona te diga, gracias por venir a verme. Muchas veces nosotros tenemos aquí los conflictos no resueltos, pensando que aquello que pasó, mejor no tocarlo. Y no se trata de tocarlo. Necesariamente se trata de ir a ver a la persona. Acompañarla. Visitarla por un momento. El que bendice al enemigo, ese es el que gana. Y aunque vivimos en el mundo, 2 Corintios 10, 4 y 5, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alguien me podría preguntar, ¿conoces más ejemplos de cómo funciona esto en la vida real? ¿O es solamente un bonito tratado de doctrina, como 1 Corintios 13, para decirlo solamente en las ceremonias de boda? ¿O para escribirlo en un panel, en un cartel, con letras de oro? La mayoría conocemos historias bíblicas de la palabra, como por ejemplo la vida de José. De cómo siendo un joven, con todo lo que le hicieron, que fue vendido por sus hermanos, y él es tipo de Cristo, en un sentido, abandonado, dejado solo, podemos aprender de la vida de este hombre de cómo perdonó a sus hermanos y de cómo no les echó en cara cuando ellos pensaban que había llegado ya su final
y que ahora su hijo, su hermano, se iba a vengar. Y él tuvo encima la declaración en decirles: no, Dios me ha traído a este lugar. Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y vemos en José a un hombre libre, que no albergó ningún rencor hacia ellos. Fijémonos en Esteban, de cómo intercedió por aquellos que lo estaban incluso matando, no guardando ningún resentimiento hacia ellos. Claro que la Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también tenemos nosotros al Espíritu Santo. Y el mandato es: sed llenos del Espíritu Santo, para poder también perdonar. Fíjate en Jesús, nuestro Señor y Salvador, de cómo Él respondió cuando le estaban golpeando en Juan capítulo 18, versículo 19. Si he dicho algo malo, muéstrame en qué ha sido, pero si lo que he dicho está bien, entonces ¿por qué me pegas? Palabras de gracia que tienen que brotar de nuestra boca cuando incluso somos tratados injustamente. Por un lado vemos el silencio del Señor Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, que cuando le maldecían no respondía con maldición, pero aquí sí que responde. Si he hecho algo malo, muéstrame qué ha sido. Pero si lo que he dicho está bien, entonces ¿por qué me pegas? Y esto conecta perfectamente con las palabras de Proverbios: la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Nunca tuviste la experiencia de que, lo digo porque a mí me ha pasado, con un vecino hace años, que se quejó porque de mi balcón cayó una maceta y le estropeó no sé qué de su balcón? Subió enfurecido, dando gritos, y pensaba casi que me iba a pegar cuando yo abrí la puerta. Pues dejé que hablara hasta que terminó. Todo colorado, enfurecido, rabioso. Y le digo: hombre, Vicente, que llevamos aquí muchos años, que ya somos mayores. Pasa adelante y charlamos tranquilamente y mira, y te sirvo un café si quieres. No le dije más que eso. Bajó la tensión completamente. Claro, no entró a la casa ni tomó café porque no quería. Pero la blanda respuesta. Que el Señor nos ayude a saber no responder con la misma moneda. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Cristo, la vida de José y tantos hermanos y hermanas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Esto es lo que el Señor quiere forjar en nosotros, porque nos enfrentamos a muchas tensiones y a muchas situaciones diarias. Los que estamos sirviendo al Señor en el contexto de la Iglesia, con un frente. Los que estáis en la oficina, en el trabajo, con compañeros, en otro frente. Y tarde o temprano surge el que alguien te saque de tus casillas. Así que si nos hemos fijado en José, en Esteban y en el Señor Jesús, ¿ahora sabes en quién te vas a fijar? Fíjate en ti. Y pregúntate: ¿tengo algo contra alguien? Y aunque no tenga nada contra nadie, ¿alguien tendrá algo contra mí? ¿Estoy herido? ¿He sido maltratado? ¿Ninguneado? ¿Dejado a un lado? ¿Menospreciado? ¿Me han insultado? Piensa en ti. Y si has resuelto el problema, ¿cómo lo has hecho? Y si no lo has resuelto, ¿cómo lo vas a hacer? Hay una gran diferencia entre la gracia y la misericordia. Términos y palabras que hemos empleado estos días y que empleamos habitualmente: la gracia y la misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos.
Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos, que es el amor de Cristo, el perdón de nuestros pecados. No merecemos y nos lo ha sido dado por gracia. Y la misericordia es recibir lo que no merecemos. El juicio, el castigo es lo que merecíamos. Y el Señor nos ha librado de todo eso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos. Si no perdonamos, levantamos una muralla. Y cuando levantas una muralla, tenemos que pensar qué es lo que dejas fuera y qué es lo que queda dentro. No guardemos rencor, porque el rencor se convierte en mermelada de amargura, que termina matándote por dentro. Ama a los que te aborrecen, incluso ama a los que menos lo merecen. Olvidé traer una cuerda de casa. Una cuerda, un trozo de cuerda. Y si no, mira, bien, muy bien. José ha sido rápido en responder. Me va a dejar una cuerda del cordón de sus zapatos. Me va a servir bien como conclusión al mensaje. Gracias, José. Ahora puedes andar, pero no puedes correr, ¿eh? La palabra perdón, en el original hebreo, griego también, el término perdón es deshacer un nudo a pie y mí. Perdonar significa desatar, redimir, cancelar, soltar, dejar ir. Y cuando nosotros vinimos a Cristo, yo por lo menos vine cargado de nudos, de problemas, de conflictos, de pecado. Esto ya no sirve para la función para la cual se creó, para que fuera un cordón para un zapato y que pase perfectamente por cada hebilla y que sirva para lo que es. La vida de muchos hombres y de muchas mujeres está llena de nudos. Por naturaleza todos tenemos nudos en nuestra vida. Todos tenemos problemas, conflictos con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida y nos hizo libres, esa libertad que es perdón, salvación, reconciliación, es que lo que Él vino a hacer es soltar, redimir, cancelar, dejar ir todo aquello que nos aprisionaba y nos ataba. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en esta libertad uno vive la vida de otra manera. Claro, nadie es totalmente limpio de nudos, pero esto es un ejemplo para ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cada vez que surge un conflicto en nuestras vidas, no importa con quién y no importa dónde, dentro o fuera de la iglesia, en la familia, incluso en tu propia relación con Dios, algo que no ha resuelto, que no es resuelto, lo que se produce es un nudo. Y a veces nos preguntamos por qué mi vida no fluye con mayor esplendidez. Y no se trata de ser tan introspectivos para buscar donde no hay. Pero se trata también de mirar hacia adentro y ver, Señor, ¿qué es lo que impide que en mi vida haya falta de mayor gozo, de mayor paz, de mayor seguridad en ti? ¿Qué es aquello que me impide correr? Porque andar puedo andar, como mucha gente anda por la vida, pero está cargada y está llena de nudos y aquejada de todo tipo de males. Y que algunos de ellos tienen una raíz espiritual. Y si cada uno de nosotros aquí tuviéramos una cuerda como esta, no sé cuántos nudos coleccionamos cada uno de nosotros,
pero no nos hacemos un flaco favor si esto está cargado de nudos. Y una de las cosas importantes de la vida cristiana no es solamente decir, bueno, Señor, perdóname porque tú ya sabes cómo soy, no sé qué. No, la oración y la confesión tenemos que aprender a que sean también concretas. Tenemos que aprender a identificar todo aquello que paraliza nuestra fe. Aprender a identificar todo aquello que paraliza nuestra fe. Tan pronto el Señor detecta y muestra que es esto donde yo veo y entiendo que el Señor me ha hablado y que tengo que corregir, si no lo hago, esto se va encerrando cada vez con más fuerza. Y cuanto más tiempo pasa sin que este nudo se suelte, luego resulta muchísimo más difícil deshacerlo. Yo no sé lo que en particular el Señor te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, en estos días. Pero digo yo, algún nudo habré tenido que ver de identificarlo. Y por lo menos uno me tengo que llevar a mi casa y tengo que tratar de deshacerlo, no yo. Esto solamente lo puede soltar Dios. Pero si yo se lo entrego a Él, Él lo va a hacer. Él lo va a desatar. Pero yo lo tengo que identificar para poder correr, para poder saltar, para poder vivir, para poder disfrutar de la vida que Él me da. Así que el arrepentimiento, la confesión de pecado y llevar nuestras cargas al Señor es algo que tenemos que hacer. Quizás esta mañana o uno de estos días lo hemos hecho ahí donde el Señor nos ha hablado. Lo que más agradezco oír no es que me digáis o que le digáis a cualquier predicador, oye, me ha gustado lo que has dicho. Lo que más me gusta oír, o lo que más me agrada oír, es que alguien diga, el Señor me ha hablado. Ahora, yo no sé lo que el Señor te ha hablado, o lo que te ha mostrado. Es algo que tú sí lo sabes. Y con eso vale. Y sabes lo que tienes que hacer, pero ¿habrá alguien aquí que ha identificado en todos los temas que hemos visto estos días algo en su vida que debe de ser soltado y que incluso dices, yo no puedo? Ese es el primer paso. Que te des cuenta que hay un nudo y que te digas, yo no puedo. Porque cuando yo digo no puedo, es cuando Él puede y Él quiere. Pero hace falta que yo se lo diga. Así de claro. ¿Qué quieres que te haga?, le dice el Señor Jesús a alguien que no ve, que quiere recibir la vista. ¿Qué quieres que te haga? Señor, pues que reciba la vista. Esta pregunta puede parecer tonta, pero es obvia. ¿Qué quieres que te haga? Señor, pues que quiero quedar libre de este hábito, de esta práctica, de esta relación que no funciona y no sé cómo abordarla, de este dolor en mi corazón, de esta amargura, de este resentimiento. Me cuesta perdonar, no puedo perdonar. Vamos a tener unos momentos de silencio para que tú le preguntes al Señor y yo le pregunte al Señor, ayúdame a identificar aquello que paraliza mi fe. Y que tú lo puedas ahí recordar, apartar y decirle al Señor estas palabras. Si quieres, inclinamos el rostro, unos momentos de silencio.